Hoy te traigo un tema que siempre genera debate, porque cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, todos tienen una opinión distinta sobre quién fue el verdadero responsable de derrotar a la Alemania nazi. Algunos dicen que fue la Unión Soviética, por la brutal cantidad de vidas que sacrificaron. Otros defienden que fueron los Estados Unidos con su enorme poder industrial, y tampoco faltan quienes aseguran que sin el aguante de Reino Unido, todo habría terminado muy diferente. Pero la verdad es que no fue un solo país, sino una mezcla de sacrificios, sangre, acero y estrategia. Fue un esfuerzo colectivo en el que cada nación aportó algo único y decisivo. Así que, lo que quiero es que repasemos juntos cómo se dio todo esto. Vamos a ir viendo qué papel tuvo cada país, qué hicieron en el frente, qué pusieron en juego y cómo poco a poco la balanza se inclinó en contra de Hitler. Eso sí, déjame aclarar que no existe una respuesta totalmente objetiva. Cada batalla, cada frente y cada decisión tuvo un peso. Lo que vas a escuchar es más bien un viaje por los momentos clave que explican por qué Alemania terminó derrotada. Y oye, si disfrutas de estos análisis de guerras y ejércitos, no olvides algo. Suscríbete si te gusta el video, porque se vienen más historias igual de intensas. Empecemos por lo más duro, lo que marca de inmediato la diferencia. Las bajas humanas. Si hablamos de sacrificio, la Unión Soviética se lleva el título sin discusión. Más de 20 millones de soviéticos murieron entre civiles y militares. Solo en la batalla de Stalingrado perdieron más vidas que todas las bajas que tuvo Estados Unidos en toda la guerra. Esa magnitud de sufrimiento humano es difícil de imaginar hoy en día. Y claro, este nivel de sacrificio tuvo un efecto inmediato. Obligó a Alemania a concentrar casi el 90% de su esfuerzo militar en el frente oriental. Ahí fue donde se desangraron, donde se consumieron sus recursos y donde empezaron a perder batallas que parecían imposibles de remontar. Moscú, Leningrado, Stalingrado, Kursk. Cada uno de esos nombres representa un golpe mortal para las aspiraciones nazis. Pero ojo, porque no todo se mide en bajas. Una guerra moderna también se gana con fábricas con acero y con gasolina. Aquí es donde aparece Estados Unidos. Su capacidad industrial no tenía comparación. Mientras la Unión Soviética producía más de 100,000 tanques, Estados Unidos construía cerca de 88,000, pero donde realmente brilló fue en el aire. Más de 300,000 aviones, incluyendo al legendario P-51 Mustang, que se convirtió en un símbolo de dominio en los cielos. Y no nos olvidemos de los barcos, camiones, armas pequeñas y municiones. Estados Unidos no solo se equipaba a sí mismo, sino que también abastecía a sus aliados. Gracias a la famosa ley de préstamo y arriendo, enviaron miles de millones en ayuda al Reino Unido, a la URSS, a China y a más de 30 países. Por eso muchos lo llaman el arsenal de la democracia. Y ahora pensemos en Reino Unido, que fue el país que resistió cuando todo parecía perdido. En 1940, tras la caída de Francia, los británicos se quedaron solos frente a Hitler. Ese fue el momento de la batalla de Inglaterra, cuando la Royal Air Force, con menos aviones y menos pilotos, logró detener a la Luftwaffe y frustrar los planes de invasión alemana. Ese fue el primer gran fracaso de Hitler y un punto de inflexión enorme. A partir de entonces, Reino Unido se convirtió en el gran bastión aliado en Europa Occidental. Desde su suelo salieron los convoyes hacia el Atlántico. Se planearon operaciones de inteligencia y, por supuesto, el desembarco de Normandía en 1944. Aunque su industria no podía competir con la de Estados Unidos o la URSS, su experiencia naval, su inteligencia y la moral de su pueblo fueron determinantes para sostener la guerra. Pero no pensemos que todo giraba solo alrededor de las tres grandes potencias. Hubo otros protagonistas que muchas veces quedan olvidados. Francia, por ejemplo, fue derrotada rápido en 1940, pero su resistencia interna
y la figura de Charles de Gaulle mantuvieron viva la lucha. Miles de soldados franceses libres participaron en campañas en África y luego en Europa. Polonia, la primera víctima de la invasión nazi, fue también un motor de resistencia. Sus matemáticos ayudaron a descifrar el código Enigma y sus partisanos mantuvieron ocupadas divisiones enteras de la Wehrmacht. Y lo mismo pasó en Yugoslavia, Grecia e incluso en Italia después de 1943, cuando muchos partisanos italianos se levantaron contra la ocupación alemana. Cada uno de estos grupos hizo que el control nazi sobre Europa fuera cada vez más frágil. Y ya que hablamos de Enigma, entremos en el terreno de la inteligencia. Un frente invisible pero fundamental. En Bletchley Park, los británicos rompieron los códigos alemanes y eso permitió anticiparse a movimientos de submarinos y ejércitos. Estados Unidos también aportó, sobre todo con la ruptura de códigos japoneses, aunque esa información tuvo impacto indirecto sobre Alemania. Y la Unión Soviética contaba con la famosa red Orquesta Roja, que enviaba información vital desde Europa y hasta desde Japón. Sin estos avances en espionaje, muchas operaciones, incluido el desembarco de Normandía, habrían terminado en desastre. Ahora puede que te preguntes qué pinta Japón en esta historia. Y aunque este video se centra en Alemania, hay que decir que el Frente del Pacífico tuvo un impacto indirecto en Europa. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos peleaba contra Japón en Midway, Guadalcanal o Filipinas, iba adquiriendo experiencia militar y, al mismo tiempo, minaba la confianza del eje. Japón era el aliado de Alemania, y cada derrota suya debilitaba al bloque entero. Además, una vez que Estados Unidos empezó a ganar terreno en el Pacífico, pudo destinar aún más recursos al frente europeo. Si miramos la guerra en términos de territorio recuperado, la URSS vuelve a destacar. Sus ejércitos avanzaron desde Moscú hasta Berlín, liberando Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y gran parte de Alemania Oriental. Fueron más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido fueron clave en la liberación de Francia, Bélgica, Países Bajos y el norte de Italia. Al final, fue la combinación del frente oriental y el occidental lo que encerró a Hitler en un callejón sin salida. Y claro, dentro de todo esto, hubo batallas que marcaron para siempre la guerra. Moscú, en 1941, fue la primera gran derrota alemana. Stalingrado, entre 1942 y 1943, fue el punto de quiebre definitivo. Kursk, en 1943, la mayor batalla de tanques de la historia, terminó de quitarle la iniciativa a Alemania. El Alamein, en 1942, mostró que los británicos podían frenar a Rommel en África. Y Normandía, en 1944, selló la apertura del frente occidental. Cada una de esas batallas fue un «esto pasa», pero luego esto cambia todo. Así, paso a paso, la maquinaria alemana se fue derrumbando. Otra cosa importante es cuánto tiempo resistió cada país. Reino Unido estuvo en guerra desde 1939 hasta 1945, 6 años completos de resistencia. La URSS entró en 1941 y en apenas 4 años soportó la carga más brutal. Estados Unidos también entró en 1941, pero en poco tiempo movilizó más recursos que nadie. Alemania pensaba que con la caída de Francia tenía el camino libre, pero Reino Unido se mantuvo firme. Luego atacaron a la URSS, pensando en una victoria rápida, pero se encontraron con un muro de acero y nieve. Y cuando Estados Unidos se sumó al conflicto, ya no había marcha atrás. La derrota alemana era cuestión de tiempo. La tecnología también jugó su papel. Estados Unidos desarrolló la bomba atómica que, aunque se usó contra Japón, mostró el nivel de avance que habían alcanzado. También produjeron en masa penicilina, salvando miles de vidas. Reino Unido fue pionero con el radar y la URSS perfeccionó tanques como el T-34.
un verdadero monstruo del campo de batalla. Cada innovación daba una ventaja concreta, ya sea salvar vidas, detectar enemigos o ganar batallas. El aire y el mar fueron campos decisivos. La Royal Air Force resistió en 1940 y los bombarderos estadounidenses arrasaron la industria alemana. En el mar, los convoyes británicos y la flota estadounidense aseguraron que los suministros llegaran a su destino. Sin esas rutas abiertas, ni la URSS habría recibido apoyo, ni Europa habría resistido tanto. Y si hablamos de apoyo, la logística fue clave. Estados Unidos fue insuperable en este terreno. Con la ley de préstamo y arriendo, enviaron armas, camiones, locomotoras y hasta comida a medio mundo. Solo a la URSS le entregaron más de 400,000 camiones que fueron esenciales para avanzar rápido en el frente oriental. La cooperación internacional también cuenta. Reino Unido tuvo un papel clave manteniendo unidos a sus aliados. A pesar de diferencias ideológicas enormes, lograron coordinar operaciones conjuntas en conferencias como Teherán, Yalta y Potsdam. Aunque no olvidemos que la URSS había firmado en 1939 un pacto con Alemania, lo que siempre genera debate. Aún así, tras la invasión alemana, los soviéticos se convirtieron en el enemigo más feroz del Tercer Reich. No podemos olvidar a la gente común. En la URSS, millones de civiles trabajaron día y noche en fábricas o incluso fueron al frente, incluidas muchas mujeres que se convirtieron en francotiradoras o pilotos. En Reino Unido, la población soportó bombardeos constantes sin rendirse. Y en Estados Unidos, la compra de bonos de guerra ayudó a financiar todo el esfuerzo bélico. La guerra también se ganó en las casas y en las calles. Y claro, hay países que muchas veces quedan olvidados. China llevaba en guerra desde 1937 contra Japón, 8 años de resistencia brutal y más de 14 millones de muertos. Italia, después de 1943, se levantó contra los nazis y sus partisanos hicieron un trabajo enorme de sabotaje.